La Biblia nos enseña en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, en medio de esta situación que vive el mundo en general, el Hijo de Dios tiene que tomar esas armas que el Señor nos ha dejado y ha dispuesto para nosotros y utilizarlas para la batalla. Debemos recordar que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes de maldad. Así nos da a conocer el apóstol Pablo, ¿cierto?, a través del libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12. Estos son ejércitos, 4 ejércitos que combaten contra la iglesia, pero estos ejércitos pueden ser repelidos usando armas que Dios nos ha entregado. Escúcheme bien, ¿cierto? Tenemos toda la armadura de Dios. El mismo apóstol Pablo en Efesios nos dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Bueno, a esto podemos añadir algo importantísimo: la oración. ¿Quién no ha escuchado que la oración es la llave de todas las puertas? Agreguemos el ayuno, que nos permite obtener dominio propio sobre nuestras vidas. Y hay algo que tal vez en estas ocasiones de mucha preocupación, de incertidumbre, de ansiedad e incluso de dolor, se nos olvida. Lo postergamos o simplemente no pensamos en ello. Y eso es la alabanza. Sí, la alabanza es un arma poderosa que el Señor nos ha entregado y que ha dispuesto para que nosotros la utilicemos desde los tiempos del pueblo de Israel que vagaba por el desierto. Imagínense. El principio de la alabanza es fundamental, sobre todo cuando entendemos que las tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo y cada tribu llevaba su bandera, su estandarte. Ellos acampaban alrededor del tabernáculo en el desierto y su formación para la marcha siempre estaba liderada por la tribu de Judá. ¿Quién eran la tribu de Judá? Eran los descendientes del cuarto hijo de Jacob con Lea, y que su nombre justamente significa alabanza, pero una alabanza en el contexto de la gratitud, puesto que agradecida a Lea por su cuarto hijo, le puso por nombre Judá, ya que ella decía: alabaré al Señor. Si logramos comprender el significado que tiene la alabanza, el poder que tiene la alabanza antes de enfrentar cualquier situación, podremos marchar hacia la victoria, como marchaba el pueblo de Israel. Así lo hacían en medio del desierto. Pese a que Judá, cierto, era el cuarto hijo, le fue otorgada la primogenitura, por cuanto sus 3 hermanos que le antecedían, eran los hermanos mayores, Rubén, Simeón y Leví, ellos pecaron contra su padre. Por eso que Jacob le entregó un lugar predominante sobre sus hermanos. Y el hecho más relevante que denota este agradecimiento y toda la alabanza al Dios de Israel en el significado bíblico de Judá es que en su descendencia está el rey que Dios llamó el rey conforme a mi corazón, es decir, aquel dulce cantor de Israel, aquel salmista por devoción, ese salmista innato, ese salmista y adorador y que le entregó toda la alabanza a Dios, se llamó David. Y de la casa de David, usted sabe que saldría tiempo después el león de la tribu de Judá.
el Mesías, el Dios hecho hombre, a través de quien la humanidad alcanzaría la salvación por la sumisión de su carne y dándole la gloria al Padre cumpliendo con su voluntad. Judá es entonces la gratitud y la alabanza. Y la alabanza es necesaria para que Dios vuelva sus ojos sobre el pueblo que le alaba. La trascendencia e importancia de la alabanza y de la adoración queda reflejada, por ejemplo, en que en el libro de Amós, en el capítulo 9, en el versículo 11, y que esto después lo repite el apóstol Pablo frente al concilio en el libro de los Hechos, capítulo 15, dice Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré su ruina, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Miren, no fue el tabernáculo de Moisés, ni tampoco fue el templo de Salomón, sino que fue el tabernáculo de David. Dios ha puesto una herramienta poderosa en nuestras manos que nos podrá librar de angustia, de tristeza, de depresión, de ansiedad. Solo debemos decidir usarla. Así como lo decidió Pablo y Silas. Se recuerda que estando en la cárcel, habiendo sido golpeados, azotados, ¿cierto?, latigados y echados al cepo, a lo más profundo, a lo más oscuro de la cárcel, estando en esa condición adoloridos, ¿cierto?, y a lo mejor cuestionados, pero ellos, en vez de llorar, decidieron alabar. Cuando decidimos alabar a Dios en todo tiempo, es cuando comienzan a caer nuestras cadenas. Es cuando comienza a desaparecer los barrotes. Comienzan a disiparse los nebulosos panoramas que muchas veces nos impiden ver la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando alabamos a Dios se caen los muros como los muros de Jericó. El Señor nos da la victoria, como se la entregó a Josafat. Cuando vinieron los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, y que eran multitudes contra Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, nos dice que mientras el pueblo alababa al Señor, sus enemigos se trastornaron y comenzaron a matarse los unos contra los otros. Es decir, toda la emboscada que habían preparado para ir contra Judá se trastornó y se mataron entre ellos, dando a entender que el poder de la alabanza, el poder de la adoración es importantísimo. Si tu enfermedad, si tu situación, si tu estado actual no mejora con la oración, no mejora con el ayuno, entonces simplemente alaba. Porque en medio de la alabanza, el Señor se glorifica. Cuando tú le alabas, algo tiene que pasar. Cuando tú le alabas, algo tiene que suceder. Cuando tú le alabas, el Señor se manifiesta. No nos olvidemos de esta tremenda arma y herramienta que Dios nos ha entregado. Esta herramienta, esta arma es la alabanza. Y que nuestra alabanza no sea simplemente de labios hacia afuera, sino como leemos en Deuteronomio, ¿cierto? Y en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que no nos suceda como aquel pueblo que solamente alababa y honraba a Dios de labios, mas su corazón estaba lejos de Dios, sino que al contrario. ¿Por qué? Porque Dios habita en nuestro corazón. Como Dios habita en nuestro corazón, es que debe salir la mejor alabanza para Él, desde el corazón. Que el Señor de paz y amor les bendiga, les motivo y les exhorto a que en todo tiempo, en toda circunstancia y sobre todo en este tiempo, alabemos a Dios con todo el corazón. Que el Señor de paz y amor les bendiga.